Bienvenidos, ¿cómo están a esto que es Estudio Bíblico? Muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más. Gracias por querer aprender con nosotros acerca de la palabra de Dios y nos da un placer poder darte la bienvenida en cualquier parte del mundo que nos estés viendo, en cualquier lugar que nos estés viendo, en cualquier situación que nos estés viendo. Esperamos que este contenido sea de bendición y que puedas llevarte algo para tu vida, que pueda ayudarte, que pueda levantar tu fe, que pueda traerte esperanza y que puedas usar para tu vida cotidiana y tu vida espiritual. Mi nombre es Alan Álvarez, soy pastor de jóvenes aquí en Iglesia Lakewood. Te doy la bienvenida y me acompaña mi querido amigo, pastor Víctor Jaramillo. Él está encargado de todos los que son el Ministerio de Servicio, Mujeres en el Santuario, todos los equipos que tenemos aquí que hacen nuestra experiencia en Lakewood una realidad. Él es el mero sabor ranchero, decimos en México. Un placer estar contigo, mi querido. Gracias Alan. También un placer poder compartir con ustedes y poder compartir contigo este día y en esta hermosa enseñanza que tenemos hoy. Y así como dijo Alan, por favor, pon ahí en el chat de qué parte nos estás viendo para poder identificarte y poder también felicitarte por eso. Gracias. Así es, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, vamos a adentrarnos a lo que estamos viendo el día de hoy, que es el capítulo 16 del libro de Corintios. Primera de Corintios, la primera carta de Pablo a los Corintios. Este es el último capítulo, ya es básicamente la firma, la despedida, te mandamos un beso, un abrazo, pero a mí lo que me encanta de Pablo, del apóstol Pablo, es que siempre, en todas sus cartas, en sus despedidas, siempre pone tesoros. Pone ahí una cosita, algo así. Entonces él está como que saludando, o más bien se está despidiendo. Muchas gracias, les mandamos saludos, todo. Y pone ahí algo muy interesante. Entonces vamos a hablar acerca de eso. Pero antes de eso, queremos nada más explicar un poquito acerca de lo que es Corintios. Corintios era una ciudad en un puerto estratégica en el mundo antiguo, en Grecia. Y por su comercio y por el puerto en el que estaba localizado, era un lugar estratégico para hacer, como les digo, comercio, compra-venta de muchas cosas, pero también donde hay mucho comercio, hay mucha gente, hay una gran oportunidad para tener una iglesia que pueda también expandir el mensaje de Cristo. Entonces, estratégicamente también Pablo va ahí, funda una iglesia, la deja lista, la deja establecida, se va, pero después empieza a escuchar reportes de cosas que están pasando. Esta carta es respuesta a esas cosas que estaban pasando. No vamos a cubrir, obviamente, el resumen de lo que estaba hablando en Corintios, porque ya nos toca la parte final, pero el capítulo anterior le estaba hablando acerca de aquellos que no creen en la resurrección de Cristo o que están creando falsa doctrina en cuanto a lo que es la resurrección del pueblo o el pueblo creyente en Jesús. Y bueno, está a manera teológica y doctrinal, está poniendo los estatutos de qué es lo que creemos, como el saber que Jesús fue levantado de los muertos, que a través de la resurrección de Él, la resurrección también de los creyentes va a ser es una posibilidad, y no nomás una posibilidad, una realidad en el futuro venidero. No nos vamos a meter en esa cuestión ahorita, solamente estoy explicando que había aún una necesidad de hablar de eso, y Pablo en su carta en diferentes partes puso todos los puntos de acuerdo a lo que se estaba haciendo. Entonces, entramos después de esa explicación, allá la parte final de esta carta, donde él sí, obviamente se va a despedir, pero va a dejar ciertas cositas que son bastante importantes. Y entonces entramos a el capítulo 16, del versículo 1 al versículo 4, que es la parte que, mi querido Víctor, nos va a explicar. Gracias por esa introducción. Y sí, como decía Alan, él es especialista en poner ese moño especial para la despedida, ¿verdad? Con ese sazón interesante que se necesita para que entre el mensaje de la forma correcta. A veces con sal, a veces con picante, porque ese sazoncito estuvo bueno. Precisamente como empieza el capítulo, es algo increíble, porque él nos trae, como decía Alan, hablando de la resurrección, nos trae radicalmente, hay un cambio brusco donde nos trae lo doctrinal a lo práctico, ¿verdad? Y qué interesante que dentro de esa practicidad que él trata de hacer en esta despedida, trae por delante lo que es la ofrenda.
que es lo que vamos a hablar en 1 Corintios 16, del 1 al 4. Y si pueden ustedes, por favor, leer conmigo y acompáñenme ahí donde usted esté. Vamos a leer empezando desde el versículo 1 y dice: ahora bien, consideremos la pregunta acerca del dinero que se está juntando para el pueblo de Dios en Jerusalén. Deberían seguir el mismo procedimiento que les di a las iglesias de Galacia. El primer día de cada semana, cada uno debería separar una parte de dinero que ha ganado. No esperen hasta que yo llegue para luego tratar de reunirlo todo de golpe. Cuando yo vaya, escribiré cartas de recomendación para que los mensajeros que ustedes escojan como encargados de entregar su ofrenda en Jerusalén. Y si parece oportuno que yo también vaya, ellos pueden viajar conmigo también. Entonces, lo increíble de esto, viniendo de esa parte fuerte que él habla y exhorta acerca de la resurrección, hace ese cambio a lo que es la ofrenda. Y lo que me hace pensar y de pronto traer a nota de lo que él está trayendo aquí es que lo que hay por delante en la gloria de la resurrección, lo que viene para el futuro, para nosotros, pone una gran responsabilidad en lo que hacemos hoy. Claro. Hay una gran responsabilidad en esa eternidad, hay una gran responsabilidad en nuestras acciones en el día de hoy, en lo que tú haces y que tú decides hoy, ¿verdad? Entonces, si de verdad nosotros creemos, si de verdad hay un convencimiento en tu vida de que nosotros vamos a dejar este mundo y que nuestro cuerpo un día será transformado y podrá ser unido perfectamente a nuestro espíritu para vivir toda una eternidad con Dios. Deberíamos entonces nosotros, o la primera preocupación debería ser que podamos nosotros hacer tesoros en el cielo. Como dice Mateo 6:20, claro, que nosotros plantemos, creemos, hagamos tesoros en el cielo. Y es lo que Él nos está diciendo acerca de la ofrenda, ¿verdad? Entonces, el primer asunto práctico en la vida cristiana que Pablo considera traernos en este capítulo es precisamente las ofrendas. Y del versículo 1 al 4 vamos a ver que Él nos presenta, primero, Él nos presenta el propósito de la ofrenda. Segundo, Él nos presenta los principios de la ofrenda. Tercero, nos presenta la protección y la perspectiva de la ofrenda cristiana. Y es lo que vamos a ver en estos primeros 4 versículos. Si usted me sigue ahí y recordamos, el versículo 1 dice: ahora bien, consideremos la pregunta del dinero que se está juntando para el pueblo de Dios en Jerusalén. Quiere decir que esta carta de Primera de Corintios es respuesta a una carta que ya había sido enviada a Pablo de parte de la iglesia de Corintios, como él mismo lo especifica en el capítulo 7, versículo 1. Él habla de que su carta es respuesta a varias preguntas que ellos le han mandado por escrito, ¿verdad? Una. Entonces, quiere decir que si él abre esta pregunta o él explica acerca de la ofrenda, es porque este es un pueblo o esta es una congregación que sabe acerca de la ofrenda, sabe de lo que se está hablando, que no es algo que les va a entrar brusco, que va a entrar de pronto demasiado agresivo, sino que ya es una discusión que se ha tenido, ya hay una enseñanza que se ha dado acerca de esto, y por eso lo trae a colación y porque fue una de las preguntas que él está respondiendo de la carta que él recibió. Hay algo ya conocido acerca de esto, ¿verdad? Eso es uno. Y por eso él dice que deberían seguir el mismo procedimiento que les dio a las iglesias de Galicia, ¿verdad? Ahora, cabe entender un poco el trasfondo de lo que se está viviendo en este momento en la iglesia, y sobre todo en la iglesia de Jerusalén, no solo en todas las iglesias, pero en la iglesia de Jerusalén, que así como en el tiempo de hoy nosotros podemos ver, y es común que veamos una pobreza absoluta en personas, en Jerusalén en particular, a pesar de que era una capital importante, a pesar de que era un centro religioso importante, estaba viviendo pobreza. Y vivía pobreza regularmente porque era un centro donde, sobre todo cuando habían fiestas en el lugar,
venían pueblo judío de todas partes donde ellos estuvieran, porque la fiesta se debería conmemorar en Jerusalén. Entonces eso causaba un estrés económico en la ciudad para sostener todas estas visitas que llegaban. Y esto era solo sostenido o ayudado por judíos acaudalados o adinerados alrededor de todo el Imperio Romano. Entonces, partimos de esa idea. Segundo, a causa de la persecución que se estaba haciendo contra la iglesia de Jesucristo por parte de los judíos y de los romanos, entonces los cristianos, los que era, por eso le especifica el pueblo de Dios, hay otra versión que dice los santos de Jerusalén. Él especifica que esta ofrenda era para ellos por esa razón, porque ellos eran perseguidos y eran personas en Jerusalén que lo habían perdido todo. A lo mejor lo habían perdido todo porque en la persecución les habían quitado propiedades, los habían castigado, los habían metido presos, no les permitían trabajar ya los trabajos que normalmente tenían otras personas por esa misma persecución, y tampoco podían compartirles o no recibían ayuda de esos dineros que daban los adinerados de otros lugares del Imperio Romano. Entonces, era una situación bastante difícil para ellos. Era una situación bien difícil. Entonces... Y también una de las cosas que pasa, perdón que te interrumpa, una cosa que tiene que ver con la persecución es que usualmente cuando alguien es perseguido, pierde su hogar. Porque tiene que salir corriendo de donde vive, tiene que ir de lugar en lugar, y esa movilidad también crea ciertos gastos, pero también crea escasez. Es estrés, entonces, claro. Entonces también finanzas. Eso tiene una cuestión que Pablo pues estaba viendo y bueno, por eso también la menciona acerca de la iglesia de Jerusalén. Exactamente, y no solo eso, aunque nosotros conocemos por Hechos 2:44 y también el 4:34, en Hechos nosotros conocemos cómo era de especial esta iglesia en Jerusalén, en donde ellos vendían sus propiedades y compartían entre ellos con todos. Obviamente, si usamos la lógica en esto, no era que por hacer eso les iba a durar por siempre, ¿verdad? O sea, antes más bien esto muestra la necesidad tan grande que había y la compasión que Dios ponía en el corazón de los creyentes para ayudarse y soportarse unos a otros. Pero igual había necesidad, aún hasta los que lo daban todo para ayudar a los que estaban necesitados, entraban ellos en esa fase después de necesidad cuando esto se acababa. Entonces, por eso ese afán y ese deseo de Pablo de poder recoger una ofrenda especial por medio de las iglesias para poder ayudar a la iglesia de Jerusalén. En este caso menciona Jerusalén específicamente, lo cual vamos a ver que nos ayuda a entender muchas cosas. Una, sirve esto también de un puente maravilloso para integrar los dos grupos dentro de la iglesia. ¿Cuáles dos grupos, me preguntas tú? Bueno, primero, si ustedes se acuerdan, el evangelio, las buenas noticias, empezó dándose a los judíos, al pueblo judío. También Jesús dice que Él vino primero al pueblo judío, a los hijos del pueblo de Dios, ¿verdad? Los que estaban perdidos, Él lo menciona también en los evangelios. Entonces, primero el evangelio fue compartido a los judíos, pero como vimos en capítulos anteriores de esta misma carta, creo que es en el capítulo 8 o el capítulo 9 de esta misma carta de Corintios, se ve una lucha fuerte que tiene, y también lo vemos en Hechos, una lucha fuerte que tiene Pablo cuando él llega a Corinto y cuando él empieza a compartir en la sinagoga de Corinto. Esa sinagoga se le cierra, o sea, realmente los religiosos de la sinagoga en Corinto le hacen la guerra y le dicen, no, aquí no venga a compartir de Jesús, y le cierran la puerta. Entonces eso lo podemos ver en Hechos. Entonces hay una conversación interesante que Pablo tiene con Jesús, donde a lo mejor, digo yo, o sea, yo poniéndole contexto a lo que veo en Hechos, es donde Pablo a lo mejor le pregunta, ¿será que estoy correctamente en el pueblo donde tú me quieres, en Corintio? ¿Será que lo que sentí antes es correcto y quieres que yo esté aquí para compartir de tu palabra? Y Jesús, se ve en Hechos donde Jesús le responde, sí,
sigue ahí, sigue trabajando firme, porque son muchos los que tengo ahí que son míos. Entonces él empieza a compartir el evangelio con los gentiles, porque los religiosos le cierran la puerta. Entonces aquí es donde él empieza a compartir con los gentiles en su primera visita, ¿verdad? Entonces, de ahí nace la iglesia de Corintio, donde aunque habían judíos, habían muchos gentiles también, ¿verdad? Entonces, el recolectar esta ofrenda para ayudar a la iglesia de Jerusalén hace que los dos grupos puedan ser unidos. Que tanto el grupo de judíos en Jerusalén como el grupo de los gentiles, que son las iglesias. Él dice que esta ofrenda se va a juntar con la iglesia, la ofrenda que él está pidiendo en la iglesia de Macedonia y en la de Grecia, en Ayata, que es Grecia. Entonces, eso hace que haya un dinamismo entre los dos grupos, porque se crea un compañerismo. Se crea algo importante, que es un compañerismo donde se da esa simetría entre el dar y el recibir, porque cuando tú das y cuando el otro recibe correctamente por medio del amor, se crea un compañerismo. Y la palabra que precisamente Pablo usa para crear esa ofrenda o para llegar a esa ofrenda y ese compañerismo es koinonía, que traducido en varias traducciones que tiene el koinonía quiere decir compañerismo o convivencia, ¿verdad? O compartir. Y de eso se crea esa sinergia que hace el que uno dé el amor y el otro lo pueda recibir también, ¿verdad? Entonces es importantísimo. También es importante entender con esto de que Dios nos llama a ser compasivos y a no solamente recoger para ayudar a los de nuestra comunidad o a los de nuestra iglesia como tal, sino también recoger y ayudar a todos los que estén en necesidad, sea otra iglesia de otro lugar, lo que sea. Eso es totalmente bíblico. El que nosotros tengamos un corazón compasivo, un corazón dispuesto para poder ayudar al que veamos en necesidad. Lo vemos en diferentes partes de la Biblia donde nos dice, si tú ves que hay alguien que tiene necesidad y que te está pidiendo comida y tú la tienes, dala, compártela con él. O vestido y tú tienes, no te cierres a eso, hazlo, comparte con él. Entonces de esto trata. Ahora quiero ahondar un poquito más antes de darte la palabra y perdón que estoy tomando un poco largo. Está muy bueno. Es los principios de la ofrenda. En el versículo 2 dice, el primer día de cada semana cada uno debería separar una parte del dinero que ya ha ganado. No esperen hasta que yo llegue para juntarlo todo de golpe, ¿verdad? Entonces aquí hay un principio importante, primero, y es que esto nos da a entender y nos confirma lo que en muchas partes de pronto se pregunta es, ¿por qué nos reunimos en domingo? Bueno, aquí en este preciso verso habla del primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? El domingo, porque para los judíos el último día de la semana era el día de descanso, que era el sábado. Ellos se reunían en la sinagoga el sábado, sí, que ese era el último día de la semana. Pero para nosotros los cristianos se instituye el domingo y lo vemos que los apóstoles, no solo Pablo, en diferentes escritos que ellos tienen, muestran que es el domingo. ¿Por qué? Porque sucede algo interesante y es que cuando Jesús se les aparece a todos, el primer día que se les aparece es el día que Él resucita, que es el domingo, ¿verdad? Después de esto, y dice la palabra de Dios que ellos celebraron con Él cuando lo vieron resucitado, cuando Él parte nuevamente el pan y comparte el vino, y ahí es donde ellos lo reconocen y se les aparece en ese salón donde ellos estaban encerrados, llenos de temor, porque podía haber una persecución en contra de ellos. Pero luego, a los 8 días, dice, vuelve y se les aparece donde estaban nuevamente encerrados, todo trancado, estaban llenos de temor, y vuelve y se les aparece, ¿qué día? A los 8 días, que es el día domingo nuevamente. Entonces, por eso se cree que desde ahí en adelante,
la iglesia de Jesucristo instituye, y lo llaman en varias partes aún, en Apocalipsis Juan, cuando termina de escribir el Apocalipsis en el primer siglo, él llama el día domingo como el día del Señor. Entonces aquí hay un principio importante, y es que la ofrenda se recoja cuando es la reunión en el día del Señor, que es el día domingo. Y por eso es que se piden las ofrendas en el servicio del domingo también. Wow. ¿Verdad? Increíble. Todo conectado, todo una cosa con la otra. Una cosa. ¿Y qué tal? Mira, y en un párrafo pequeñito. No, es que en 4 versículos tenemos para mucho tiempo. ¿Cuánta riqueza él puede sacar de ahí, verdad? Y algo increíble también es que después es la protección de la ofrenda. ¿Por qué? Hay algo que él dice en el versículo 3, que quiero rescatar de ahí, y que dice: cuando yo vaya, escribiré cartas de recomendación para los mensajeros que ustedes escojan, como encargados de entregar la ofrenda en Jerusalén. Entonces, qué importante es que el pueblo de Dios sepa qué es lo que se va a hacer con la ofrenda. Por eso mismo Pablo les dice: ustedes mismos escojan quiénes van a ser los encargados de llevar esa ofrenda a Jerusalén, y yo les escribo las cartas de recomendación para que sean bien recibidos y para que ellos puedan ser testigos de qué se va a hacer con esa ofrenda, de que sí va a llegar donde es, el propósito por el cual se recogió y todo eso, ¿verdad? Y termina diciendo: y si fuere propio también, que yo vaya también a acompañarlos. ¿Por qué? Porque eso refleja que no es una ofrenda de la cual él se va a avergonzar, que sea una buena ofrenda que le va a dar gusto y le va a dar gozo poder acompañarla, ¿verdad? Claro. Entonces ahí 4 versículos. 4 versículos. Y nos dejó con un montón de información. Y bueno, igual tenemos que aclarar que no siempre se puede cubrir el material completo de un capítulo. Tratamos de cubrir todo lo que se puede, pero como usted se está dando cuenta, con un versículo podemos para todo un programa. Pero bueno, sí. La verdad es que nos trae mucha riqueza todo eso en esos versículos. Gracias, Víctor, por eso. Y bueno, yo en realidad, la parte que sigue, cuando la unimos, pues habla de muchas cosas de qué se puede hacer o cómo debe de tener el corazón para hacer ciertas cosas. Y lo vamos a leer, pero son las instrucciones finales de Pablo. Y entre eso hay mucha riqueza, obviamente, pero también hay mucha instrucción específica de lo que estaba pasando ahí. Entonces, en el versículo 5, del 5 al... voy a ir del 5 al 9. Vamos a leer esa parte, vamos a mencionar unas cuantas cosas y pasamos a lo que sigue. Dice, versículo número 5, dice: los visitaré después de haber ido a Macedonia, pues estoy pensando pasar por Macedonia. Tal vez me quede un tiempo con ustedes, quizá todo el invierno, y después podrán enviarme a mí al próximo destino. Esta vez no quiero hacerles una visita corta, nada más, y luego seguir mi viaje. Deseo ir y quedarme un tiempo, si el Señor me lo permite. Mientras tanto, seguiré aquí en Éfeso, hasta el festival de Pentecostés. Se ha abierto una puerta de par en par para hacer un gran trabajo en este lugar, aunque muchos se oponen. Y ahí, rápidamente mencionar en cada versículo que le está tratando de decir, es que hay cosas que se tienen que hacer de cierta manera, y Pablo está diciendo esto porque tiene una intención clara de lo que está sucediendo en Éfeso. Y en Éfeso estaba pasando, era un lugar donde había mucho trabajo por hacer, había también una oposición muy grande, había cultos a otros dioses muy fuertes, había ritos y había cosas muy drásticas en cuanto al conocimiento que va en contra de Dios. Entonces, estar establecido ahí en Éfeso, tenía él que continuar. Entonces, por eso él estaba ahí y entendía el proceso que tenía que ver con eso. Entonces, pero lo que nos deja, por ejemplo, el versículo 5 de que voy a ir a Macedonia, estoy pensando ir para allá, habla de una persona que tiene una visión y que la manera de hacer las cosas en cuanto al ministerio tienen que estar planeadas. Tienen que también ser vistas a futuro. Son proyectos, son iniciativas, son cosas que uno tiene que ver a futuro, pero tiene una visión, tiene un porqué. Entonces, Pablo está diciendo,
hasta cierto punto implícito, no explícito, implícito, en lo que se está diciendo es que hay una visión y es importante tener nuestros planes sometidos al Señor, pero hay que planificar cosas, hay que ver hacia el futuro. Él tenía que ver con meses de anticipación. En ese tiempo no se podía agarrar un avión y ir a diferentes partes del mundo. Era con meses, con inclusive años de anticipación. El próximo invierno, el próximo verano, la próxima temporada, por el siguiente festival, pero había meses de festival en festival. Entonces había que planear, había que tener visión. El versículo 6, él menciona que también hay que ser flexibles, que aunque uno tiene su plan y su visión, también tiene que ser flexible a lo que Dios está poniendo en el corazón y lo que tiene que hacer, que en este caso él estaba en Éfeso, aunque él quería ir para allá, él entendía también que pues, el plan de Dios podía cambiar en cualquier momento y él tenía que ser flexible para esto. Del versículo 7 a 8, del 7 y 8 que habla que él que quisiera pasar un tiempo un poquito más grande, más extendido con ellos en Corinto, esta próxima vez que venga, tiene que ver con un trabajo pastoral de proceso, que tiene que ver con no nada más ir a ver cómo están, todo bien, qué bueno, tú, oigas, nos vemos, bye. No, él entendía y obviamente a respuesta de cosas que están pasando, sabe que la siguiente visita no puede ser solamente una visita rápida, hay que establecer ciertas cosas, hay que monitorear ciertas cosas, pero no más hay que cuidar. Claro. Y en eso pasa con que pasar un buen tiempo con ellos es de hacer las cosas bien, para que tenga un fruto verdadero, para que tenga un fruto prolongado, para que no sea solamente, como decimos, las visitas de doctor. Muy en nuestra cultura decir visita de doctor, ¿qué es? Vas, te dicen una gripa, ok, muy bien, aquí está su receta, muchas gracias, bye. No era una cuestión así, era una cuestión de pasar tiempo con ellos, de conocerlos, de entenderlos, de ver el porqué de ciertas cosas, de inclusive entender la cultura. Estamos hablando de una cultura griega, que en ese punto era una cultura predominante en cuanto a religión, en cuanto a comercio, como decimos nosotros, cultura popular. La cultura popular era en ellos. Entonces, había que entenderlos para poder saber cómo llegarles también con el mensaje de Cristo. Porque como judío, podías decir todo lo que él quiera, pero si la gente que no entiende ni las fiestas judías, ni las tradiciones judías, ni la historia de los judíos, que es totalmente otro contexto, pues entonces no le va a tener el mismo valor. Entonces, el trabajo pastoral es de proceso. Era un proceso que tenía que pasar. Y esos procesos, que nos lleva al versículo 9, dan lugar a buenas oportunidades para que el reino de Dios avance, que es lo que estaba pasando en Éfeso. En Éfeso había una gran oportunidad que él sabía que no podía dejar pasar. Por eso estaba deteniendo un poco el viaje a Corinto, que es donde estamos, y de no ir inmediatamente porque había oportunidades, porque ya él tenía un proceso ahí en Éfeso y lo estaba viendo madurar y está viendo los frutos y también se abren puertas que el Señor abre a través de ese proceso que también tiene que aprovechar, aunque haya oposición. Y aunque haya oposición, ahí nos muestra acerca de nosotros no nos preocupamos de la oposición, Dios se encarga de la oposición, nosotros nos encargamos del proceso que Dios nos está mandando a hacer, que nos está mandando a tener que fungir, que completar. Ahora, esto lo dice Pablo porque pues, él era apóstol, él fundaba iglesias, cosas así. En nuestra vida también tenemos cosas que tenemos procesos, que tenemos que cumplir, que a veces parece que hay oportunidades en otros lados o hay cosas que tenemos que hacer en otros lados, pero nos perdemos la oportunidad de perder el proceso. Y aquí lo que implícitamente Pablo está diciendo es, no cortemos prematuramente los procesos que están en juego. No cortemos lo que tenemos que terminar hasta el tiempo que se tiene que tener, aunque tengamos planes, aunque tengamos visión. Estemos pendientes a lo que Dios quiere hacer para que no perdamos las oportunidades del proceso en el que estamos y cuando eso termine, poder entonces ver y empezar otro proceso en otro lado con la misma intención y responsabilidad y excelencia que queremos y que debe tener el trabajo de Cristo. Y bueno, entonces, después de ahí pasa a lo que es el versículo del 10 al 12 y va a ser un poquito de instrucciones y dice, cuando llegue Timoteo, uno de sus discípulos, uno de sus aprendices, o vamos a decirle un estudiante de él, para que se entienda, cuando llegue Timoteo, no lo intimiden. Él hace la obra del Señor igual que yo. Versículo 11, no permitan que nadie lo trate con desprecio. Despídanlo con su bendición cuando regrese para estar conmigo.
Espero que venga junto con los demás creyentes. Ahora, en cuanto a nuestro hermano Apolos, yo le rogué que fuera a visitarlos en compañía de los otros creyentes, pero él no estaba dispuesto a ir en el momento. Los verá después cuando tenga oportunidad. Y bueno, y estos 2-3 versículos está hablando acerca de que Pablo sabía trabajar en equipo. Él quería también velar por aquellos que pues están en su equipo. Y aunque él no iba a poder estar, está enviando a Timoteo a Corinto y les está pidiendo, por favor, trátenlo bien. Pues es colaborador mío. No nada más tenía una actitud de yo soy el apóstol, yo soy el ungido del Señor y estos son mis ayudantes, sino está viendo como colaboradores. Ellos trabajan conmigo. Estamos en la misma misión y trabajar en equipo quiere decir que los tengo que proteger desde antes de que lleguen. Entonces está mandando el mensaje más por de la que... juventud de Timoteo también. Exacto, que también llega a un contexto que está obviamente por la carta anterior que mandaron, se está dando cuenta que hay cosas que hay que arreglar, la situación no va a ser fácil. Entonces le está de una vez diciendo, por favor, trátenmelo bien, salúdenlo bien, no se lo hagan difícil, pero es una cuestión de trabajar en equipo por el reino, no por una cuestión individual, no por él, inclusive no por Timoteo, por el trabajo en unidad, de trabajar juntos y de que en la unidad el Señor bendice los esfuerzos. Entonces, lo que en realidad resalta aquí de Pablo es que no actuó como una superestrella eclesiástica, no era una persona, aunque era famoso, que tenía influencia, no actuaba como más que los demás. Él sabía trabajar en equipo. Y el versículo 12 también, que estaba hablando acerca de Apolos, que le pidió que por favor también fuera, también sabía respetar el tiempo de cada persona. Porque le dijo a Apolos, ve por favor, te ruego que vayas, pero Apolos le dijo, por el momento no puedo ir. Entonces también de no usar su autoridad e imponer de que no, vas a ir para allá, sino de ver más allá y poder entender, Dios tiene una obra con Apolos, con Timoteo, cada uno en su lugar, y tengo que respetar, como sí puedo mandar a Timoteo, tengo que respetar también el trabajo de Dios, el trabajo de Apolos en la región en donde está, donde necesita él estar presente. Y eso habla de un corazón humilde, de una manera de hacer ministerio que es por los demás, que es por todos, no nomás es por una u otra persona. Y bueno, y en esta siguiente parte, que es el versículo del 13 al 14, que es donde yo les decía de los tesoros. Y yo con esto en realidad ahí voy a cerrar, creo que es la parte más importante. Ustedes saben que estas son indicaciones de una carta final, pero en esa carta final siempre pone un consejo, pone algo. Y si de todo lo que dijimos, que fue bastante y de que fue con mucha riqueza, si te vas a llevar algo es que lo que vamos a hablar ahorita es de cómo tener una vida cristiana eficaz. Son consejos, o sea, a mí me sorprende que en una frase dice tanto, y la vamos a leer en ese momento, que es en el versículo 13, que dice así, estén alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes, sean fuertes y hagan todo con amor. O sea, 1, 2, 3, 4, 5 enunciados. Pero nos dice cómo debemos vivir una vida cristiana. Estar alertas. ¿Y de qué dice uno? ¿Estar alertas de qué? Bueno, hay muchas cosas en las que uno tiene que estar alerta, pero la primera y la más importante es de nosotros mismos. Estemos alertas de que nuestro corazón esté en el lugar correcto. Estemos alertas contra la tentación. Siempre van a haber una oportunidad para hacer el mal. Y no debemos tomar esa oportunidad, debemos mantenernos en el bien, estar alertas de las acechanzas del enemigo, de lo que otras personas quieren sacar ventaja, de lo que otras personas quieran distraernos del propósito de Dios. O sea, hay mucho de qué estar alerta como cristianos. Y entonces lo que habla, o sea, la palabra alerta en griego es gregoreo, no Gregorio, gregoreo, y que quiere decir vigilar. Vigilemos, o sea, estar atentos, estar pendientes de que no vayamos nosotros a estar en un lugar donde no queremos estar. La segunda es estar firmes en la fe. Primero en la fe
de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, del mensaje de salvación en el que creemos, que sigue aplicándonos el día de hoy, pero también estar firmes en la cuestión de que van a haber muchas tendencias de pensamiento en nuestra vida. Vamos a escuchar diferentes cosas y muchas de las tendencias o escuelas de pensamiento o inclusive personas que dicen cosas muy lógicas, pueden a veces inclusive uno hacerlo dudar de su propia fe, de si uno en realidad cree. También hay etapas en la vida o eventos en la vida que hacen uno cuestione si lo que cree es verdad o no. Una pérdida, una situación negativa o a lo mejor inclusive una cuestión positiva donde una persona cambia de estatus a tener mucha más influencia o mucho más dinero que antes y se olvida que el Señor existe y piensa que todo se lo ganó Él y no. Mantenernos firmes en la fe quiere decir que no perdamos el norte, que no perdamos el centro de quién es, sin importar entonces en dónde estemos en nuestra vida, ni en realidad las cosas y los variantes que puedan tratar de quitarnos de esa visión. Luego dice que hagamos todos con valor, que tengamos valor. Y en otras traducciones dice actúa varonilmente, o como decimos no sé si en Colombia también, pero yo que soy de México, a los niños de repente cuando tienen miedo, no quieren avanzar, le dicen, ya, sea hombrecito, pero le está diciendo amárrate de valor, dale, vamos. Y ese es más o menos lo que está tratando de decir. Actuar varonilmente no nada más sea hombrecito, sino es un valor maduro. No nada más es de ser una persona que se atreve a hacer cosas locas, no. Es una persona que tiene el valor para hacer lo correcto, que tiene el valor para seguir los fundamentos de la fe, que tiene el valor para pararse en contra de lo que tiene que pararse y decir, esto no es bíblico, esto no es la palabra de Dios, o esto no es lo que Dios quiere de nosotros, no lo voy a aplicar. Se necesita valor para hacer lo correcto. Pero solamente una persona madura puede hacer esto. No nada más es sé valiente por ser valiente. Si vas a ser valiente, sé valiente por lo que vale la pena, que es la fe en Cristo, que es la comunión entre hermanos, que es ser cristiano de verdad, genuinamente. Alguien pensaría yo, alguien que tiene el don de dominar el temor. Porque no es que haga falta el temor, no. El temor está ahí. Pero ¿qué tú haces en medio del temor? Y cómo tomas dominio de eso para ir por encima de ese temor, para hacer lo que Dios te pide que hagas, ¿verdad? Exacto. Y que va con eso también el esforzarse. Que en el versículo dice, sean fuertes. Después digo, primero, estén alerta, permanezcan firmes en la fe. Después, sean valientes, que les digo que en otra traducción dice de otra manera, pero dice aquí, sean fuertes o esfuércense. Lo que quiere decir es que nos va a tocar echarle ganas. Nos va a tocar hacer el esfuerzo de dominar nuestras acciones, nuestra mente, aún en medio del dolor, aún en medio del temor, aún en medio de situaciones que a lo mejor uno piensa que no son las mejores, pero es una cuestión de dominio propio. Y Pablo era experto en hablar de dominio propio en muchas cosas, de fortalecerse en Dios, que esa es otra cosa, que nuestras fuerzas no tienen que ver con fuerzas humanas, que sí, hay un elemento humano que tenemos que usar y que nosotros mismos tenemos que concentrarnos, enfocarnos y decir, tengo que ser valiente, tengo que esforzarme y sacar esto adelante. Pero el que él está mencionando es un término en griego que dice krataio, que es crecimiento espiritual interior. Y es lo que él se refiere en otros versículos, como por ejemplo en Colosenses 1, 10 y 11, que dice fortalecerse en Dios. Uno busca la fuerza y el hombre interior de nosotros, nuestro hombre espiritual o nuestro ser espiritual, busca la fuerza de parte de Dios, no de nosotros. Dios es el que da la fuerza. Dios es el que nos da la habilidad de poder sacar esa energía espiritual de Él, vamos a decirlo así. No es energía, pero lo que estoy diciendo es fuerza espiritual. Nosotros no podemos fortalecernos por nosotros mismos, contrario a lo que muchas otras creencias dicen, que uno necesita solamente conocerse a sí mismo, que uno puede generar su propia energía espiritual. Eso no es cierto. Nosotros estamos hechos, nuestro espíritu está hecho para fortalecerse en nuestro Creador, en Dios. Es lo que Él está diciendo. Hay que fortalecerse en Él. Y finalmente, como un contrapeso increíble,
Después de decir, tienes que estar alerta, tienes que ser valiente, esforzarte, tienes que pararte bien en la fe, que todo tiene que ver con fuerza, con ser duro, con ser firme en tus convicciones, también dice, pero hagamos todo con amor. No podemos ser fuertes nada más, no podemos tener siempre eso sin tener el complemento del amor. Porque es una persona que solamente es fuerte, cuando solamente es fuerte, puede atropellar, puede golpear, porque entonces esa es la diferencia de una persona madura que entiende que no porque tenga toda la fuerza, la tiene que usar. Esa es la arandela correcta para unir todo eso fuerte y ponerlo en el lugar correcto. Exactamente. Sí, por medio del amor. Todo. Sí, o sea, sin el amor, y lo dice en 1 Corintios 13, sin el amor es difícil poder canalizar bien el por qué hago las cosas. Yo puedo ser fuerte, puedo mostrar ser firme en la fe, pero puedo ser firme en la fe y aún así atropellar la fe de otro. Eso no es actuar en amor. Entonces me encanta cómo es el balance correcto de seamos cristianos genuinos, pero no olvidemos que ese amor nos dirige, porque es el mismo amor que Dios tiene con nosotros. Dios no es pura fuerza con nosotros. Dios no es puro, pues así, es así, es así. No, si no, Jesús no hubiera venido. Claro. Él es el balance y el contraste correcto para que podamos medir lo que nuestra vida cristiana, hagamos todo con amor. Y ese es cómo termina el versículo 14. De ahí en adelante vienen otros versículos que tienen que ver con otras personas. Lo podemos leer rápidamente. No nos vamos a enfocar en eso, pero ya estamos terminando acá. Dice aquí versículo 15, ustedes ya saben que Estéfanas y los de su casa fueron los primeros frutos de la cosecha de creyentes en Grecia y ellos tienen su vida puesta al servicio del pueblo de Dios. Les ruego, amados hermanos, que se sometan a ellos y a otros como ellos que sirven con tanta devoción. Estoy muy contento de que Estéfanas, Fortunato y Acaico hayan llegado. Ellos me han dado la ayuda que ustedes no pudieron darme al no estar aquí. Ellos también han sido de mucho aliento para mí como lo fueron para ustedes. Muéstrenle agradecimiento a todos los que sirven así de bien. Está diciendo, colaboradores de nosotros, gracias por tratarlos bien, sométanse a ellos. Y buenos modelos, ¿no? Y buenos para modelos. Seguir. Está resaltando estas interacciones entre cristianos, como aquellos con Timoteo y Apolos que tienen que ver con el trabajo del ministerio, también con los que están llevando su fe y están activando su fe sin tener necesariamente que ser parte de los apóstoles, parte del equipo que enseña. Solamente el hecho de ser personas que creen y que dan de su tiempo, dan de su esfuerzo, son personas dignas de poder respetar, dignas de poder trabajar con ellos. Entonces, por eso da esas indicaciones para traer unidad, para traer un complemento a la iglesia en Corinto, de poder que trabajen bien. Y pues de ahí en adelante, los saludos finales de Pablo. Y aquí estamos llegando literal a la parte final de este capítulo. Exacto, sí. Ahí ya termina él despidiéndose, hablando de lo que está sucediendo en su lugar y la despedida final de él para cerrar la carta. Bueno, con esto yo pienso que cubrimos un montón. Terminamos en algo que a lo mejor tú lo lees de corrido y piensas que es algo simple, pero hay tanta riqueza dentro de esa simplicidad. No porque él escriba de esa forma tan simple, toca vibras en todas las partes, toca todas las fibras del cerebro, del cuerpo, del entendimiento, para llevarnos a un punto específico, y el cual es que nosotros deseemos y anhelemos vivir los principios de Dios, crezcamos con Él, y que ese es el anhelo y el deseo nuestro en este momento. Nuestro deseo y nuestro anhelo es que esto te haya podido edificar, que de alguna manera te traiga más cerca del conocimiento de Dios, que haya sido un pequeño añadidura para que exponencies la sed que de pronto ponga el Espíritu Santo en ti, para que creas aún hondar más y quieras aún crecer más en el conocimiento en el conocimiento de Dios a través de Jesucristo. Así que te bendecimos, te amamos, oramos por ti y oramos por todos los que nos siguen
y deseamos que esto haya sido algo que añada a lo que Dios ya está haciendo en tu vida, porque creemos que aquel que comenzó la buena obra en ti es tan fiel contigo para poderla terminar en el nombre de Jesús. Y así Amén. Como dice Amén. Exactamente este versículo y termina, que la gracia del Señor Jesús esté con todos ustedes. Y les mandamos un fuerte abrazo. Aquí dice un beso santo, pero no vamos a mandar besos. Solamente mandamos un abrazo. Gracias por estar con nosotros. Esto fue Estudio Bíblico, 1 Corintios 16. Aquí terminamos este estudio. Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima.